Hola a todos mis queridos amantes de la farándula y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día estupendo, lleno de buenas vibras y por supuesto con muchas ganas de cotillear un poquito sobre nuestros actores favoritos. Hoy, como ya habrán visto por el título tan jugoso, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en el corazón de miles de fans alrededor del globo. Los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Si han oído bien, ese drama total que parece estar gestándose o quizás, que ya ha sido desvelado, y que promete ponernos los pelos de punta. Si son fans de esta pareja icónica, de Senkalkap, o simplemente les encanta desgranar las dinámicas entre celebridades, de este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles más jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis, y toda la información fresca que traemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, el carismático protagonista de tantas historias que nos han robado el aliento, el que conquistó corazones con su sonrisa y su interpretación, está bajo el foco por supuestos celos hacia su expareja y coprotagonista, la deslumbrante Hande Erçel. Y ojo, digo supuestos porque en este mundo de la fama, muchas veces lo que parece no es del todo cierto, o hay matices que se nos escapan. Pero los rumores, amigos, son persistentes. Y cuando vienen de fuentes que parecen tener información privilegiada, o cuando los propios protagonistas dan pie a interpretaciones, pues es inevitable que se genere esta tormenta mediática. Vamos a desglosar un poco el contexto. Kerem y Hande no solo compartieron pantalla en la exitosísima serie Senkalkap, sino que su química trascendió la ficción. Su relación se convirtió en un cuento de hadas para muchos fans, quienes los veían como la pareja perfecta, la encarnación de los personajes que interpretaron. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de momentos tiernos, de miradas que parecían decir mucho más que palabras. Y sinceramente, ¿quién no se enamoró de esa conexión? Era palpable, era real, o al menos eso creíamos todos. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de Hollywood y por supuesto, en las de Turquía, las relaciones de pareja entre celebridades a menudo enfrentan presiones únicas. La exposición constante, las agendas apretadas, la vida pública que les exige un nivel de transparencia a veces insostenible, pueden pasar factura. Y así fue. Tras un periodo de intensa felicidad y un amor que parecía inquebrantable, llegó la noticia de su ruptura. Un golpe para muchos fans, que soñaban con verlos casarse y formar una familia. Pero, ¿dónde entran los celos en esta historia? Los rumores comenzaron a circular, como les decía, poco después de la separación. Se especulaba sobre las razones reales de la ruptura, y algunos medios y seguidores comenzaron a señalar que la relación de Kerem con otras mujeres, o la propia popularidad y los proyectos de Hande podrían haber generado fricción. Es un terreno delicado, porque acusar a alguien de celos sin pruebas concretas es un asunto serio. Sin embargo, lo que sí podemos analizar son las reacciones, las declaraciones y las ausencias que han alimentado estas especulaciones. Por ejemplo, se habló mucho de cómo Kerem reaccionaba en redes sociales a las nuevas amistades o proyectos de Hande. En ocasiones se interpretaba un silencio como desaprobación, o una reacción tardía como una muestra de incomodidad. Y claro, en el mundo de la televisión y las redes sociales, cada gesto, cada like, o cada comentario, se disecciona al microscopio. Si Kerem dejaba de seguir a alguien con quien Hande interactuaba, o si se mostraba menos efusivo en público ante ciertos temas, ¡bam! Los titulares ya estaban escritos: Kerem Bürsin celoso de Hande Erçel. Además de las reacciones en redes, también se han mencionado supuestos comentarios o confidencias que habrían llegado a oídos de la prensa. A veces amigos en común, o personas del círculo cercano, sin querer o queriendo, filtran información que aviva la llama. Y sinceramente, en una industria donde la competencia es feroz y las comparaciones son constantes, es natural que surjan inseguridades. Si uno de los dos está en un pico de éxito con nuevos proyectos y mucha atención, mientras el otro quizás está en un momento más tranquilo, o si uno de ellos empieza a trabajar con otras personas que generan envidia, las tensiones pueden aparecer. El propio Kerem Bürsin ha sido un actor bastante abierto en entrevistas sobre su vida personal, aunque siempre con un límite. Y en alguna ocasión, ha hecho comentarios que podrían ser
interpretados como una reflexión sobre las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Quizás no ha confesado directamente sí, sentí celos, pero ha hablado de la presión, de la necesidad de proteger su espacio y de la complejidad de las relaciones amorosas cuando se es una figura pública. Y es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad de leer entre líneas, lo que ha permitido que los rumores de celos florezcan. Pensemos en el caso específico de Ander Zell. Después de la ruptura, su carrera ha seguido en ascenso. Ha participado en proyectos internacionales, ha sido embajadora de marcas de renombre mundial y su popularidad ha seguido creciendo. Esto, naturalmente, genera admiración, pero también puede ser un caldo de cultivo para comparaciones. Si Kerem, por ejemplo, estuviera trabajando en un proyecto menos mediático, o si se sintiera eclipsado por la magnitud del éxito de Ande en ciertas esferas, es plausible que pudiera experimentar sentimientos de inseguridad, o sí celos. Es una reacción humana, aunque no sea la más ideal. También hay que considerar la posibilidad de que estos celos sean una construcción mediática. A veces, para mantener a la audiencia enganchada, se magnifican los conflictos, se sacan de contexto las declaraciones y se inventan dramas donde quizás no los hay. Los medios de comunicación viven de la noticia, y una historia de amor fallido con tintes de drama, como unos supuestos celos, vende muchísimo. Y los fans, a su vez, se vuelven detectives buscando pruebas y analizando cada detalle para confirmar o desmentir estas teorías. Es un ciclo que se retroalimenta. Lo que sí es innegable es la conexión especial que existió entre Kerem y Ande en la pantalla. Esa complicidad, esa chispa que hizo vibrar a millones de espectadores, es difícil de replicar. Y cuando esa conexión se traslada a la vida real y luego se rompe, el duelo, tanto para los involucrados como para los fans, puede ser intenso. Quizás lo que se interpreta como celos en realidad sea una forma de procesar la pérdida, de lidiar con la nostalgia de lo que fue, o incluso de proteger la imagen pública que construyeron juntos. Además, seamos realistas, en el mundo de las redes sociales, la vida de los famosos se presenta a menudo como una vitrina de perfección. Pero detrás de esa fachada, hay personas con emociones complejas. Si Kerem ha sido un defensor de Ande en el pasado, si han compartido momentos de apoyo mutuo en sus carreras, y si ahora la dinámica ha cambiado, es natural que existan interpretaciones y especulaciones sobre el estado de su relación y sus sentimientos. Para entender mejor este supuesto drama, debemos recordar que Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a muchísimos países, convirtiendo a Kerem y Ande en estrellas internacionales. Esta fama global significó una presión aún mayor, y la atención constante sobre su relación. Cuando una pareja vive bajo ese escrutinio, cualquier pequeña discrepancia puede convertirse en un titular. Podríamos especular que Kerem, al ser una figura pública muy querida y con una base de fans muy leal, quizás se sintiera vulnerable si percibía que Ande estaba recibiendo una atención desproporcionada en ciertos ámbitos, o si sus nuevos proyectos lo hacían sentir excluido de su vida profesional. Es una dinámica compleja, y sin una confesión directa de Kerem, solo podemos basarnos en lo que se comenta y se intuye. Uno de los puntos que más se ha analizado son los posibles comentarios de Kerem en entrevistas posteriores a la ruptura. A veces, cuando se le preguntaba por Ande, sus respuestas podían ser ambiguas, o se notaba una cierta reserva. Esto, para los fans más observadores, era una señal de que algo no estaba del todo bien, o que aún había sentimientos involucrados, y con ellos, la posibilidad de celos o resentimiento. Pensemos en la evolución de sus carreras. Ande, por ejemplo, ha trabajado en proyectos que la han posicionado como un ícono de moda y estilo, con colaboraciones con marcas de lujo. Kerem, por su parte, ha seguido explorando diferentes géneros y roles, buscando consolidar su carrera como actor versátil. Si la atención mediática se centraba más en uno que en el otro, o si las oportunidades laborales se percibían de forma desigual, es comprensible que surgieran inseguridades. Pero ojo, es importante recordar que no debemos caer en la especulación sin fundamento. A veces las apariencias engañan, y lo que parece ser celos, podría ser simplemente un proceso de duelo, de respeto mutuo o de una amistad que se reconfigura. Las relaciones humanas, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a cambios. Lo que sí es un hecho es que la figura de Kerem Bürsin y su posible conexión emocional con Ander Zell sigue generando un gran interés. Los fans quieren saber cómo se siente, cómo ha lidiado con la ruptura y si aún existe esa chispa o esa rivalidad que se rumorea. La industria del entretenimiento turco es
Muy apasionante y estas historias añaden un toque extra de drama que a todos nos encanta desgranar. Para concluir este tema, queridos amigos, lo que sí podemos afirmar es que los rumores de celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel existen y han sido alimentados por diversos factores: la intensidad de su relación pasada, la constante exposición mediática, las interpretaciones de sus reacciones en redes sociales y posibles comentarios ambiguos en entrevistas. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la especulación es un fenómeno inherente al mundo de las celebridades, y en este caso, ha sido especialmente intensa. Lo que es seguro es que la historia de Kerem y Hande sigue capturando la atención de miles de fans, y cualquier noticia sobre ellos genera un revuelo considerable. Y bueno amigos, eso es todo por hoy en este fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Hemos desgranado los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, explorando las posibles razones, las interpretaciones y la construcción mediática de este drama. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que esto es solo una pincelada de todo lo que ocurre en el universo del entretenimiento, y que siempre intentamos traerles la información más jugosa y los análisis más detallados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es un verdadero regalo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O consideran que es una construcción de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajito, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante y entretenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que sea fan de Kerem y Hande o simplemente le guste el buen cotilleo. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.